Buenas tardes, licenciada. En esta ocasión le voy a hablar un poco acerca del conflicto armado que hubo entre México y Guatemala. Como ya se sabe, que ocurrió a finales de diciembre de 1958, donde un escuadrón de aviones, ¿verdad?, de Guatemala atacó a unas embarcaciones mexicanas que pescaban de manera ilegal en las aguas territoriales de Guatemala. Pero todo esto se dio porque Guatemala llegó a usar la fuerza militar atacando barcos que pescaban, barcos de pesca, ¿verdad?, mexicanos. Asimismo, fue como se rompieron las relaciones comerciales con México. Esto ocurrido en el año de 1959. Como ya se sabe, cada conflicto y cada etapa que se fue viviendo se dio en distintos años. En el año de 1960 se dio el origen del conflicto armado o la guerra civil de Guatemala. Todo un alzamiento de carácter militar. En ese entonces, pues los principales nombres que se oían mencionar en el conflicto fue el de Juan José Arévalo y Jacobo Arbenz Guzmán. Y no podemos tampoco dejar de mencionar al coronel Alejandro Aragón, quien inspiró todo un movimiento en el inicio de las guerrillas de Guatemala. Asimismo, en el año de 1963, debido al golpe de Estado, el Ejército de Guatemala como una institución asumió el control absoluto del Estado y así fue implantando una dictadura militar en la que se compromete especialmente a la guerrilla que estaba atacando en el oriente de dicho país. Dándole continuidad un poco a los perturbadores orígenes del conflicto armado, pues en 1954 las esperanzas de que Guatemala continuara por la senda de la Revolución de Octubre se desplazan. Y el presidente Jacobo Arbenz, por quien votó muchas de las personas, se ha dado un golpe de Estado, motivado en parte por la división de un mando que a la vez más polarizado y en procesos sufre por las ansiedades provocadas por la siniestra forma en que se depone el derrocamiento del presidente. Causa un gran descontento entre los contemporáneos, ya que las esperanzas de lograr mayor equidad social y continuar dirigiendo el país por sendas más justas ahora lo hacen disiparse para siempre. La tierra que pisan empieza a sentirse como una bomba de tiempo capaz de estallar en cualquier momento. En el año de 1957, un misterioso asesinato vuelve a estremecer el país. En este caso, pues Carlos Castillo Armas, el hombre que, apoyado por la CIA, que había tomado el poder después del derrocamiento de Arbenz, recibe 2 disparos mientras se dirigía al comedor del Palacio Presidencial de Guatemala. Entonces Guatemala vuelve a caer en tierras políticas movedizas y os preguntaremos, ¿verdad?, que si alguna vez las cosas se estabilizaran. Luego de 8 meses de incertidumbre, el anticomunista Miguel Ydígoras Fuentes sube al poder el 2 de marzo del año 1958, prometiendo manejar al país con una mano de acero inoxidable. Es aquí donde todos los guatemaltecos le pedimos a Dios que todo se establezca por caminos de paz, ¿verdad? Pero todo resultó ser una vana ilusión, ya que el gobierno de Ydígoras Fuentes, incapaz de desplegar su mano de acero inoxidable y inuir al país sobre una permite que el país se fracture. Y a menos de un año de gobierno, un suceso que transformaría para siempre el panorama político latinoamericano se desencadena violentamente en Cuba el jueves 8 de enero de 1959. Fidel Castro llega al periférico a la orilla de La Habana acompañado de 1000 miembros del ejército rebelde y fue recibido por el vocerío de muchedumbre, ¿verdad?, que gritaba viva Fidel, y viva Cuba libre. En 1960, Ydígoras Fuentes rompe relaciones con Cuba y procede a encadenar la mecha de uno de los conflictos armados más sangrientos de la historia latinoamericana. Pero, ¿cómo lo hace? Pues, a principios de 1960, la CIA presenta informes de los avances comunistas en Cuba que alarman al presidente Dwight Eisenhower,
quien de inmediato se decide lanzar un contraataque. En el 17 de marzo de 1960, Eisenhower aprobó el plan presentado por la CIA, que propone preparar una brigada de 800 hombres que serían entrenados en Guatemala y en Nicaragua, y que luego invadirían Cuba buscando desestabilizar el régimen cubano. Hombres que, según el documento, serían apoyados por ataques aéreos que despegarían desde las mismas bases. Nos preguntaremos por qué incluir a Guatemala en este plan, ¿verdad? Y es que Miguel Ydígoras Fuentes era considerado como uno de los mejores aliados de Estados Unidos, razón por la cual es considerado uno de los mejores aliados de Estados Unidos, razón por la cual designó a Jacob Stevens y Robert Davis como los contactos operativos que coordinaban la operación en el país. Para esto se unen con Ydígoras Fuentes y con Robert Alejos Arzú, que en esta historia se reunieron se decidió utilizar una finca llamada El Betia, ubicada en Retaluleu, propiedad de Roberto Alejos Arzú, como lugar de entrenamiento y centro de comunicaciones de ataque de operaciones. En el 13 de noviembre de 1960, un grupo de jóvenes oficiales, soldados del Ejército Nacional de Guatemala, entre los que se encuentran Luis Turcios Lima, Marcos Jan Sosa y Carlos Paz Tejada, se rebelan y toman los cuarteles de Matamoros, Izabal y Puerto Barrio. En el proceso, emiten un comunicado que había llegado el momento de actuar para derrocar al gobierno y consolidar el Estado que sea respetuoso de los derechos humanos y que buscan los remedios para los males del país, sobre todo que tenga una política exterior seria y digna. Pero mediante pleno intento de rebelión, las acciones de los oficiales empiezan a fracasar debido a la traición de uno de sus miembros, y a pesar de que la Fuerza Aérea guatemalteca se niega a suprimir a los alzados, el gobierno busca los apoyos de mercenarios contra la Revolución Cubana, que logran neutralizar la operación. De esta forma, los principales dirigentes de la rebelión, Marcos Antonio John Sosa y Luis Turcios Lima, se refugiaron por varios meses en Honduras y El Salvador, y mientras continuemos entender los sucesos en los periódicos locales, nuestras capacidades de análisis y experiencias previos nos motivan a pensar que este es solo el inicio de un descontento más profundo, un enfado histórico que se viene gestando desde el momento en que los europeos llegaron a estas tierras y a punta de espadas y cañonazos dominaron a los americanos originarios, esos que llevaban más de 11,000 años coexistiendo con la majestuosidad de la tierra que hoy llamamos hogar, y que desde aquel entonces han tenido que cargar con la sal de la tierra, mientras otros desgastan sus frutos. En el año a pesar de levantamiento del 13 de noviembre, fue controlado. Sus líderes se internan en las montañas del oriente del país. 4 meses más tarde se dan a conocer como el MR-13 o el Movimiento Revolucionario del 13 de noviembre. Semanas después, el movimiento empiezan a tener contacto con miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo, de corriente comunista, y que produce la ideología del movimiento armado, transformándolo en un proyecto político militar de notoria identidad con la Revolución Cubana. En diciembre de 1961, el presidente Ydígoras Fuentes organiza un fraude electoral. El 1 de marzo de ese año, cuando los diputados toman sus respectivos cargos, al inicio de las manifestaciones, los militares que estaban descontentos con Ydígoras no actúan al gobierno. Está a punto de caer y los estudiantes y sus aliados de tomar el poder, pero Ydígoras acepta un acuerdo en cuanto a los militares, y en pocas semanas sustituyen
a su gabinete de ministros, nombrando solo altos jefes militares. Es aquí donde viene que abandonan la protesta social como un instrumento de transformación y sin unirse a la lucha armada guerrillera. Que se encuentra en plena fase de consolidación, y a pesar de que 15 meses después, en marzo de 1963, Idígoras intenta calmar a la población y sedienta de cambio, la Revolución de Octubre regresa al país a participar en las elecciones de ese año. Su ministro de Defensa, Enrique Peralta Zurdia, busca defender a las clases altas del país, declara estado de sitio y anula las elecciones del 63. Usando a Idígoras, intentan entregar el poder a manos enemigas, y de esta forma lo derrocó. Con el paso del tiempo, aquel conflicto armado llegaría de terror, panorama y su sufrimiento en las vísceras del país, y tendría que pasar 36 años para lograr consolidar la paz. Una frase que me gusta mucho dice que el silencio, cuando se ejerce, se asegura que la historia se repite. Gracias, Linda.